vamos a comenzar el debate. A mi izquierda tengo el equipo en contra, Ariel Jiménez de Quesada, y a mi derecha a favor, Elías Lastaza. Como jurado tenemos a Ángeles Jiménez, José Manuel Ruiz y Clara Cortés, y como jueza principal, Lucía Fernández. Antes de todo, recordad que mis compañeras y yo, cuando quede un minuto, vamos a levantar la mano, y cuando quede 10 segundos, vamos a hacer la cuenta atrás, ¿vale? Y la pregunta que se nos plantea es: ¿debería ser obligatoria por la ley de vacunación contra el COVID-19 de todos los trabajadores esenciales para poder seguir los puestos de trabajo? Y tú me vas a pagar el tiempo. ¿Para qué hay ciencia? ¿Para qué hay política? ¿Y para qué hay economía si no es por el bien de la gente? Hay que alinear todo ello para el bien común y de la sociedad. José Salinas, biólogo, maestro en ciencias y el primer doctor en ecología en México. Muy buenas tardes, miembros del jurado, compañeros del equipo contrario y público asistente. Me llamo Lidia Romera y soy la introductora de mi equipo, que está formado por Adrián Sánchez, que se encargará de realizar la primera refutación, Martina Hernández, que se encargará de realizar la segunda refutación, y Claudia Gómez, que se encargará de la conclusión. En el debate de hoy nos posicionamos a favor del tema propuesto. ¿Debería ser obligatoria por ley la vacunación contra el COVID-19 para todos los trabajadores esenciales para poder seguir en sus puestos de trabajo? Antes de comenzar, me gustaría dar algunas definiciones. Veréis, el bien común se entiende en la filosofía general aquello que es compartido, de beneficio para todos los miembros de una comunidad, en sentido general y no solo físico o económico. La vacuna es cualquier preparación cuya función es de generar en el organismo inmunidad frente a determinadas enfermedades. Algunos derechos, como la prohibición de la tortura y la esclavitud, son absolutos. No obstante, la mayoría de derechos no son absolutos y, por tanto, están sujetos a ciertas restricciones, como por ejemplo, mediante reservas, derogaciones y limitaciones. En circunstancias excepcionales, incluidos los conflictos armados, los desastres naturales u otras emergencias, en nuestro caso una pandemia, estas, ya que supone una amenaza para la vida de una nación, los gobiernos pueden adoptar medidas restrictivas. Por ello, mi equipo y yo apoyamos la medida de obligatoriedad de la vacunación para los trabajadores esenciales, puesto que nosotros abogamos por el bien común. Por último, voy a proceder a describir brevemente la línea argumental de mi equipo. Nuestro primer argumento será que nos apoya la ley. Ahí entrará el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública de 1986. Esta nos dice que con el fin de controlar la enfermedad, los gobiernos pueden tomar medidas restrictivas. También tenemos el artículo 43.2 de la Constitución. Esta nos dice que es competencia de los poderes públicos tutelar la sanidad pública. Y además, en la Carta de los Derechos Humanos nos dice que prima el derecho a la vida. También vamos a utilizar el argumento del bien común. Dicho esto, muchas gracias, le doy paso a mi compañera del equipo contrario y espero que disfruten del debate. Tiene la palabra el equipo. Además de sus deberes políticos, el ciudadano tiene otros más importantes que llenar, los deberes del orden moral. Y es obligación del gobierno atender a esta necesidad, tanto o más que a la otra. He decidido empezar mi intervención con este fragmento de la obra Oración cívica de Gabino Barreda, un político y filósofo perteneciente al siglo XIX. Y os preguntaréis por qué hemos relacionado esta cita con la situación del debate hoy planteada. Déjame explicarme. Un cambio radical y forzoso puede verse que, bajo una situación que lo amerite, puede verse tanto para bien como para mal. Pero hablando de la vacunación obligatoria, y permítanme que insista, obligatoria, aun pareciendo efectivo, no lo es. Muy buenos días, jurado, público, equipo contrario. Mi nombre es Julia, y junto a mis compañeras, Katia Trasierra como primera refutadora, Lucía Garzón como segunda y Noelia Cáliz como conclusora, defenderemos nuestra postura parcialmente en contra ante la propuesta que se nos plantea. Con parcial nos referimos a que
tenemos conciencia de la necesidad de cambio, de la necesidad de una búsqueda de soluciones, de la necesidad de mejora, pero no defendemos que esta medida sea la más adecuada para la finalidad que buscamos. Si queremos avanzar unánimemente como sociedad, debemos dar un cambio que prospere y sea duradero. Y para cumplir este desiderata en común, el trabajo de todos es buscar, valorar y alcanzar en soluciones que verdaderamente sean efectivas. Concienciando se evoluciona, por el contrario, imponiendo revolucionaremos. A mí personalmente, como ciudadana de esta sociedad que soy, me genera rechazo el que me pongan algo, independientemente de que deseara hacerlo o de que no. Estoy a favor de la vacunación, pero no de un método tan invasivo como es su obligatoriedad y la pérdida de empleo que esta conllevaría. Creo que mediante la persuasión, concienciación y comunicación se podría llegar muchísimo más lejos. Ahora me gustaría continuar con esta línea argumental. Para apoyar nuestra posición, nos apoyaremos en 3 argumentos. Primero, mi compañero expondrá el por qué esta medida no es legítima y, por tanto, no debería, bajo ningún concepto, llevarse a cabo. A continuación, nuestro segundo argumento tratará de reforzar el anterior, viéndose su ilegitimidad no solo desde el punto de vista teórico, sino que llevado a la práctica también llevaría una serie de problemas y dificultades. Y por último, en tercer lugar, relacionado con lo previamente dicho durante mi intervención, la segunda refutadora nos ilustrará con una lista de medidas alternativas a la propuesta que no acarrearía problemas jurídicos ni sociales. Para concluir, me gustaría citar a Santa Teresa de Jesús. No son buenos los extremos, ni siquiera en la virtud. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, soy Adrián y soy el primer refutador del equipo del Día en la Zafra que se posiciona completamente a favor de la pregunta propuesta. Para comenzar voy a explicar mi argumento y voy a nombrar algunas leyes y artículos que apoyan nuestra posición. En primer lugar me gustaría mencionar el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales, que cita lo siguiente: con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas que consideren oportunas para el control de los enfermos y las personas que hayan estado o estén en contacto con estos, así como cualquier medida que consideren necesaria, en caso de un riesgo de carácter transmisible como el que estamos viviendo hoy en día. Por lo cual, nuestra postura está totalmente amparada por la ley. ¿Sí? Pero habiendo opciones negativas, porque algunas que quieren contestar negativos por la sociedad como sobre el trabajo. Bueno, nosotros en ningún momento hemos abogado por la pérdida del empleo si no es necesario. Es decir, siempre existe un posible puesto en el cual no tengas que estar en contacto con el público. Es decir, por eso estamos hablando de los trabajadores presenciales, no de cualquier tipo de trabajador. A continuación voy a hablaros del artículo 43.2 de la Constitución, que dice, una vez más, que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto, por lo cual sí incumbe al gobierno tutelar la salud pública y no a la libertad individual de cada uno, cuando hablamos, una vez más, de emergencia sanitaria, como es actual. Por otro lado, también quiero mencionar la Carta de Derechos Humanos, que, una vez más, cito lo siguiente: muchas de las obligaciones de respetar los derechos humanos están sometidas a la denominada cláusula de limitación. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, una persona utiliza sus libertades como la libertad de expresión o la libertad a la participación en manifestaciones de forma negativa, como por ejemplo para incitar al odio, los gobiernos tienen la obligación de interferir con el ejercicio de esas libertades a fin de proteger los derechos humanos de los demás. Y si no vacunarse supone un peligro contra la salud pública, los gobiernos no solo tienen la capacidad de
actuar, sino que deben tomar las medidas a fin de proteger los derechos humanos. A continuación voy a mostrar una siguiente gráfica en la cual se ve una encuesta de los países que estarían a favor de la obligatoriedad de la vacuna. Si queréis, aquí podéis echarle un ojo. Tenéis, por ejemplo, en la mayoría ya veis que se aboga por esto, y no solo eso, sino que en España el 63% está a favor de que se haga obligatoria esta medida. Si queréis verlo todo. Pues después de esto me gustaría agradecer tanto al otro equipo por debatir con nosotros esta postura tan interesante, al jurado por estar presente y a todo el público que viene a animarnos. Muchas gracias y doy paso al primer resultado del otro equipo. El progreso de la inteligencia, del sentido común y de nuestras costumbres nos lleva poco a poco a colocar cada servicio en el lugar que moralmente le corresponde, si puedo expresarlo así. Frederick Bastiat. Antes de empezar con mi línea argumental, me gustaría aclarar lo de su respuesta a mi compañera acerca de que algunos trabajadores, los no vacunados, serían delegados a puestos no presenciales. Pero es que estoy pensando en qué puesto produce el aislamiento de algún trabajador. Ninguno, siempre tiene contacto con alguien. Somos seres sociales que vivimos en sociedad. Bueno, siguiendo con mi línea argumental, me gustaría aclarar que mi posición se centrará en el principio. En respuesta a lo que has comentado sobre qué tipo de trabajo no sería presencial, bueno, si se realiza un trabajo telemático, no tiene ningún contacto con ningún tipo de ser humano. Está demostrado que el trabajo telemático no rinde tanto como el presencial, y si todo el mundo tuviera trabajo telemático, por ejemplo los médicos. ¿Podría dar un estudio de demostración de trabajo telemático? No, pero a la vista está. No sé, todo el mundo dice que es mejor el trabajo presencial, puesto que siempre los exámenes online están un poco teniendo controversia, sobre todo en universidades y máster. Bueno, siguiendo con mi línea argumental, me gustaría aclarar que se basará mi intervención en el principio de proporcionalidad, el cual se basa en tres fases principales. El primero es el juicio de idoneidad, por el cual debemos asegurarnos de que la norma legal analizada actúa por y para un fin, que en este caso sería mejorar la situación pandémica. Pero, eso sí, esta medida se opone a derechos fundamentales tales como el derecho y el deber al trabajo, que a su vez incluyen otros derechos como la libre elección de profesión u oficio. Vuestra clara posición a favor de esta obligatoriedad os coloca también a favor de incautar estos derechos que pertenecen a cada persona a razón de su dignidad. Por tanto, estaríais también atentando contra la dignidad humana. Segunda fase, juicio de necesidad. Consiste en analizar si una medida es la más benigna entre todas aquellas posibles. Me gustaría saber si alguna vez habéis comparado vuestra medida con las otras posibles, puesto que nosotras sí, y por eso hemos sentido la necesidad de plantear otras medidas menos invasivas, que luego comentará mi compañera Lucía. Y en la tercera fase, juicio de proporcionalidad en sentido más estricto. Esta tercera y última fase tiene como fin determinar si la importancia de la afectación de un principio justifica la afectación del otro. Ahora bien, no solo es ilegítimo como acabo de demostrar, sino que además lleva consigo una serie de consecuencias, como por ejemplo el aumento del desempleo. Como vemos en esta tabla, España se encuentra en uno de los países con más tasa de desempleo, con un 13%, que con vuestra medida se vería aumentado. Además, intrínseco a esta pérdida de empleo vemos otras consecuencias, como son una pérdida de vida digna, ya que la familia, al quedarse con uno de sus fuentes de ingresos, sufriría un desequilibrio económico y también emocional. Además, a largo plazo nos encontraríamos con un grupo de población de la tercera edad que tendrían unas pensiones de jubilación casi inexistentes o mínimas. Por último, ya que todos los caminos llegan a Roma, nosotras hemos preferido estar con aquellas
aquel que vele por la efectividad, la igualdad de oportunidades y la seguridad. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Martina y soy la segunda reclutadora, como ha indicado mi compañera Lidia, del equipo que se posiciona a favor del tema propuesto. Para comenzar, me gustaría repetir la pregunta propuesta para este debate, la cual ha sido: ¿debería ser obligatoria por ley la vacunación contra el COVID-19 para todos los trabajadores presenciales? Comenzando con esto, me gustaría respetar uno de los puntos que ha hecho mi compañera en su introducción. Bien, ha hablado de la obligatoriedad en general impuesta a una sociedad y estamos recalcando que la pregunta del debate se especifica para los trabajadores presenciales. En misma respuesta a otro de los argumentos que ha utilizado mi compañera, sí se pueden, si no muestra un estudio o un dato que me aporte para justificarme por qué el trabajo telemático no puede ser tan efectivo como el trabajo presencial, pues no comparto su postura, sinceramente. También han recalcado lo de que no es legítima cuando le hemos traído los artículos 3 de la Ley de Medidas Especiales y el artículo 43.2 de la Constitución, como ha mencionado mi compañero con anterioridad. También voy a comentar que el derecho al trabajo no es uno de los derechos fundamentales, ya que en la Carta de los Derechos Humanos, en la introducción del capítulo 4, se nombra que el derecho fundamental ante todo es la vida. Luego existen dos derechos absolutos que no pueden ser, que es el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser esclavizado en ningún momento de tu vida. Del mismo modo, existen los derechos relativos en los que acotaríamos al resto de derechos. Son los que están sujetos a restricciones mediante reservas, limitaciones o derogaciones, en circunstancias excepcionales. Dicho esto, teniendo en cuenta que el derecho a la vida es fundamental, ¿por qué vamos a ignorar el derecho a la vida y vamos a privar a los colectivos vulnerables o a las personas que no se pueden vacunar de este derecho? ¿Sí? Habéis traído muchos derechos, pero entre ellos nos consta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que pone que un empresario tiene obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores, pero siempre y cuando no vulnere la intimidad del empleado. Sí, si no me equivoco, es el mismo derecho que usted está agotando, nada más que se refiere a los trabajadores sanitarios. Bueno, para continuar, también me gustaría recalcar que la vacunación es una medida preventiva y en ningún caso es un tratamiento. Además, muestra una serie de eficacias en la que supone ayudar a mejorar la asistencia de otras enfermedades, dando un respiro al sistema sanitario, protegiendo a los colectivos vulnerables, como ya he mencionado, y no negamos el derecho a vacunarse a nadie, pero si una ley se establece, se deberán asumir las consecuencias que acotan no cumplir dicha ley. Tú tienes conciencia cuando conduces y has bebido de que pueden multarte, pero si tú decides conducir habiendo bebido, sigue siendo una decisión tuya. Aquí estamos acotando el mismo sentido. Si tú decides cumplir esa ley, debes acotar a las consecuencias, que en este caso podrían ser una sanción económica o, como se ha propuesto en el tema del debate, no mantener un puesto de trabajo, el cual puede ser movido, como he recalcado al principio de mi intervención. Dicho todo esto, me gustaría terminar con que han comentado que están parcialmente de acuerdo con nuestra postura, a lo que me gustaría contestarles que nosotros también compartimos el derecho de alguien a negarse, como he aclarado, mediante negarse ante la ley. Bueno, muchas gracias, sobre todo a vosotras por vuestra intervención, al jurado y al público asistente, y doy paso a la segunda presentación de Irene. Para comenzar, me gustaría recordar al equipo contrario el principio de proporcionalidad, recogido en el Código Civil de la Constitución Europea redactada en 1999, que defendería esas limitaciones a los derechos y libertades siempre y cuando no hubieran modos menos restrictivos, por los que defendemos nosotros. Y además, volver a reiterar que no es que nos encontramos en contra de la vacuna. Para progresar no basta con actuar, hay que saber en qué sentido actuar. Buenos días. Soy Lucía, y con esta cita de Gustavo León me gustaría recalcar la importancia de actuar en el buen sentido, como que en un principio todas las medidas parezcan válidas,
la concienciación y educación sobre la vacuna. Pues bien, tal y como muestra la cuestión 7b, recogida en la página 11 del estudio número 3347 del CIS, las razones que dan los no vacunados para esto son precisamente que no se la vacuna, no creen que sea efectiva o simplemente temen que esta pueda perjudicar a su salud. Todos son respuestas propias del desconocimiento. Una vez aclarada su duda no se producirían, por lo cual muchos de los no vacunados optarían por hacerlo. Segunda medida, la realización de una PCR semanal. Cabe aclarar que esta sería costeada por los trabajadores no vacunados. Y como por ejemplo, tengo este artículo del Español, el cual afirma que la administración de la primera dosis aumentó en un 74% tras haber afirmado que la primera semana del pasado diciembre se empezaría a solicitar una PCR. Se comenta que existe una desigualdad económica para las personas que se niegan a la obligatoriedad de la vacuna. En esta medida también habría una desigualdad económica, ya que las personas que no se puedan costar una PCR semanal que no la harían. Optarían por la vacuna. Pero yo no te estoy obligando a ponértela, te estoy dando la opción. Puedes escoger. Del mismo modo que nosotros hemos propuesto que si no quiera escoger la vacuna puede pagar. Generando un mayor paro en el país, siendo, si no me equivoco, el tercero con mayor paro del mundo, en programa del PIB. Me gustaría seguir respondiéndoles, pero me apetece terminar mi presentación, por favor. A continuación tenemos la imposición permanente de la mascarilla, puesto que, según muestra este estudio de educación médica, los no vacunados contagian hasta 12 veces más. Para proteger la salud de sus compañeros deberían permanecer con la mascarilla. La cuarta medida, una recordación en sus puestos de trabajo, optando por el teletrabajo siempre y cuando sea posible, y si no, con puestos de trabajo en los que tengan el mínimo contacto posible. Quinta medida, cada mes sería extraída una parte de su sueldo destinada a pagar un seguro médico en caso de contagiarse de la enfermedad identificables, puesto que según afirma este artículo de El Confidencial, el 80% de las camas UCI ocupadas por pacientes COVID son ocupadas por pacientes que no se han vacunado. No sería justo, de otra manera, que la seguridad completa tuviera que pagar con responsabilidad de los pocos. Y podríamos continuar horas y horas hablando de medidas alternativas. Me ha llevado tan solo 4 minutos plantearlas. ¿Cuál es entonces la excusa para no aplicarlas y optar por una solución vana? Muchas gracias. Buenos días, soy Claudia, la profesora del equipo que se posiciona a favor de la pregunta propuesta. Para defender esta postura, a lo largo del debate, mi equipo se ha basado en una base argumental que consta de dos puntos principales. El primero es que nos ampara la ley. Como bien ha dicho mi compañero en su primera presentación, en el artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales dice así: con el fin de controlar las enfermedades, la autoridad sanitaria puede adoptar las medidas que crea oportunas, y más si existe un riesgo de carácter transmisible, que en este caso sería el COVID. Además, el artículo 43.2 de la Constitución dice: compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas, como sería la vacunación, y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley tradicional los derechos y deberes de todos al respecto. Además, como ha mencionado tanto la introductora Lidia como el presentador Adrián, la Carta de Derechos Humanos dice así que si no vacunarse supone un peligro contra la salud pública, los gobiernos pueden interferir a fin de proteger los derechos humanos, pues existe un derecho fundamental que es la inviolabilidad de la vida, y no vacunarse supondría violar este derecho. Además, ustedes, hemos dicho a lo largo de este debate, hemos dejado bastante claro que no nos ponemos que ciertas personas no quieran ponerse la vacuna. Por eso proponemos que estas personas que no decidan no vacunarse voluntariamente tengan que acatar unas consecuencias, como puede ser una sanción, una suspensión o moverse de puesto como teletrabajo. Además, ustedes en una de las medidas que proponen existiría una desigualdad económica, porque si una persona no se puede permitir una PCR, le estarían obligando a vacunarse, sin tener en cuenta que ciertas personas no se podrían permitir el dinero semanal de una PCR. Y el segundo argumento en el que nos hemos basado ha sido el bien común. No podemos negar que existe una presión hospitalaria durante toda la pandemia y que esto ha impedido el tratamiento de otras personas a lo largo de personas con otras patologías a lo largo de la pandemia. Entonces, lo que proponemos es la obligatoriedad de la vacuna para reducir esta presión hospitalaria
por fin, después de 2 años y medio, terminar con la pandemia como un medio más profesional la oportunidad de usar esta medida porque vamos a negarnos a ella. Para finalizar, me gustaría mencionar a Kant, que dice: siempre debe actuar de una manera mediante la cual tu principio pueda convertirse en una ley segura para el resto del mundo. Con todo ello, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el debate, quiero agradecer al equipo contrario por el debate tan interesante que me han dado y a ti, por supuesto, por la Respondiendo a la conclusora, la vacunación es gratuita. Entonces, si le estamos dando la opción de elegir, en ningún momento estamos poniendo la imposición de una pérdida económica. Decía Oscar Wilde, vivimos en una época en la que ciertas cosas innecesarias son, o creemos que son, nuestras únicas necesidades. Y no le faltaba razón. Vivimos obcecados en atajar los problemas de forma superficial, en vez de atajarlos de raíz. Y así llegamos a intentar tratar una emergencia sanitaria con medidas que no solo no solucionan el problema, sino que además conllevan dificultades añadidas. Muy buenos días a todos. Soy Noelia y mediante una serie de argumentos y demostraciones voy a intentar hacerles ver que sí, estamos frente a un gran problema, pero la vacunación obligatoria no debería estar en nuestra lista de soluciones. Puedo decir que tengo el placer de resumir nuestra línea argumental haciendo referencia a la mitología griega. ¿Conocen ustedes el mito de Ícaro? Básicamente, entre líneas, nos viene a decir que abusar de algo, amparándonos en su supuesta aptitud, solo nos lleva a fallar, como sociedad, estrepitosamente. La vacunación obligatoria en trabajadores presenciales sería un exceso de poder, que en el caso de ser la única medida, estaría genial, pero al no serlo, como creo que ya hemos demostrado, solo resulta innecesaria y desmedida, haciendo que terminemos igual que terminó Ícaro, ahogados en el mar por nuestra propia terquedad. Además, lo siento por sonar repetitivo, viendo que podemos llegar a soluciones más profundas y con un menor margen de error, ¿por qué nos atascamos en esta defectuosa? Respecto a lo ocurrido aquí, en primer lugar, y refiriéndome a la presentadora, dar las gracias por aclarar el concepto de bien común, pero realmente atentar de esta forma contra un sector de la población es hipónimo de bien común. En segundo lugar, y haciendo referencia al segundo refutador, me gustaría recalcar nuestra postura a favor de la seguridad y el bien común, no de un libertinaje individual como usted menciona. Además, esta medida puede que esté jurídicamente respaldada, pero no moralmente. En tercer lugar, respecto a la segunda refutadora, querría aclarar la diferencia entre legal y legítimo. Esta medida puede que sea legal, pero no legítima. Además, defienden el derecho de la vida, cuando precisamente la franja de trabajadores es la que menor número de muertes conlleva, ni un 1%. Además, hablaremos de vida digna. ¿Qué vida digna tiene aquel que, pudiendo optar por otras medidas, está sometido a esta que priva su libertad? Casi para terminar, me gustaría citarle a René Joubert, quien decía que el objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso. Con esto, solo quiero decir que buscamos el mismo fin, y por ello, si las nuestras no le parecen ni oportunas ni eficientes, podríamos buscar nuevas soluciones que no conlleven consigo la pérdida directa del empleo ni un atentado contra el marco público. Muchas gracias.